Hablemos de cómo Super Junior le devolvió la luz a mi vida mientras le hago una rutina de ejercicio a una mana. De hecho, con Bonamana conocí a Super Junior en 2010 cuando tenía 13 años. No sabía nada de K-pop ni nunca había tenido contacto con música que no fuera en español o en inglés. El baile, la presencia, pero sobre todo el concepto tan distinto a todo lo que conocía en ese momento, dejaron una gran impresión en mí. Me descargué varios de sus videos y los puse en mi MP4 donde los veía repetidamente. Me aprendí algunos nombres de los miembros y seguí al grupo YouTube donde estuve pendiente de sus comebacks por varios años antes de entrar a la universidad. Me dieron las 6 de la tarde practicando. Los años en la universidad fueron demasiado pesados y estuvieron repletos de noches sin dormir y estrés. Naturalmente, sin quererlo ni por una razón en especial, más allá de que mi mente estaba muy ocupada, perdí contacto con Super Junior. Y de hecho retomé el contacto hasta solo un par de años atrás. Justo antes de la pandemia renuncié a mi trabajo. Muchas cosas habían cambiado en mí desde aquellos años en los que veía Bonamana, Perfection y Mr. Simple en mi MP4. Estaba profundamente agotada física, mental y emocionalmente. No había parado ni un minuto de trabajar, me habían roto el corazón, me había perdido a mí misma. No sabía cómo continuar, solo sabía que no podía seguir como estaba. Con el tiempo recuperé mi energía física y mental y mi corazón empezó a sanar lentamente tras una relación que me dejó en pedacitos. Pero pronto entendí que no solo puedes tener el corazón roto por alguien más, también puedes tener el corazón roto por no entender a dónde perteneces en este mundo. Los últimos años han sido muy difíciles, muy confusos. Incertidumbre emocional y financiera, días de no tener motivación ni siquiera para levantarme de la cama. Y en toda esa oscuridad volví a Super Junior, o Super Junior volvió a mí. Cuando más los necesitaba, reconecté con ellos. La logré en una toma. Aprendí todo lo que me había perdido y lo que nunca había conocido. Y a través de su historia también empecé a tejer una nueva historia para mi vida. 3 doritos después. Estuvo sudorosa. Se convirtieron en mi lugar seguro y mi faro cuando me siento perdida. Son mi ejemplo y mi motivación constante para seguir adelante, para no rendirme, para seguir el camino de mis pasiones aunque me aterre, para ser más resiliente y continuar incluso cuando siento que nada tiene sentido. Super Junior me ha dado mucho. Me ha dado amistades, oportunidades de conocer nuevos lugares y personas, pero ante todo me devolvieron la fe de que merezco estar en este mundo, la fe de que vale la pena explorar un mundo en el que soy más auténtica y fiel a lo que realmente soy y realmente quiero. Y aquí estoy hoy, tantos años después, haciéndole una rutina de ejercicio a Bonamana, la canción con la que todo empezó. Espero puedas entrenar conmigo. Bye.